En este teatro, en este gran recinto, se escribió la historia de nuestro país. Y hoy no es casualidad que en nuestro Estado sigamos impulsando los derechos laborales y, por supuesto, hoy nos reúne un gran sentido y un gran compromiso de seguir trabajando de manera conjunta cada uno de los estados de la República. En esta gran coordinación de la CONACETRA están plasmados los derechos de las y los trabajadores de nuestro país. En esta gran garantía, en la garantía constitucional, donde el constituyente de 1917 transformó los derechos sociales y, por supuesto, el derecho al trabajo. Tenemos un gran espíritu del constitucionalismo. Hoy tenemos una gran oportunidad, quienes tenemos la responsabilidad de representar cada estado de la República para reconstruir nuestras instituciones en beneficio de las y las trabajadores. Estamos listos para enfrentar los nuevos retos en materia laboral. Estamos listos para que desde Querétaro podamos suscribir un nuevo acuerdo en beneficio de nuestros sindicatos, de las centrales obreras y, por supuesto, en beneficio de los trabajadores. En Querétaro le damos la bienvenida a los acuerdos. En Querétaro ha sido la muestra de que llevamos acuerdos palpables y compromisos reales para beneficio de los trabajadores. Porque en Querétaro llevamos a México en el corazón. Porque en Querétaro está en nosotros. Muchas gracias por su atención. Acudimos a la segunda sesión ordinaria de este año de la Conferencia Nacional de Secretarios del Trabajo. Nos reunimos por 11ª vez en esta conferencia para desarrollar, como siempre, una amplia y ambiciosa agenda propuesta por los propios secretarios del trabajo del país, quienes, con los acuerdos que toman y ejecutan, definen y ponen en marcha aspectos sobresalientes de la política laboral nacional. Los logros alcanzados durante estos casi 5 años en el ámbito laboral representan la suma de esfuerzos de cada una de las y los secretarios que, con el único interés de mejorar las condiciones laborales de millones de mexicanas y mexicanos y, por ende, de millones de familias de nuestro país, acuden a cada convocatoria a exponer sus experiencias, compartir sus buenas prácticas, plantear problemas, proponer soluciones y tomar acuerdos que se expresan fundamentalmente en acciones. Sin colores, sin intereses partidistas, sin otro interés que no sea el de mejorar la calidad de vida de los trabajadores, en este foro que es la CONACETRA se han tomado importantes acuerdos que han logrado impactar la vida de millones de mexicanos, como la relativa a la formalización del empleo, por simplemente poner un ejemplo. En esta ocasión, la agenda, como siempre, es apretada, como siempre es interesante y como siempre es retadora. Si bien los trabajos de los grupos en que se divide la conferencia iniciaron ayer con los avances del Grupo de Fomento al Empleo, coordinado por el actuario Alberto García Martínez, subsecretario de Empleo y Formación Laboral del Estado de Guanajuato, y con la intervención de la Secretaria del Trabajo de Baja California, nuestra querida amiga Juanita Laura Pérez Floriano, que abordó el tema de capacitación y certificación de competencias laborales para el sector turismo. Hoy inauguramos formalmente esta segunda sesión ordinaria del año, con la ponencia magistral denominada La transformación del poder en el primer centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dictará el doctor Pedro Salazar Ugarte, quien es director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Con este acto, la CONACETRA se suma a los festejos por el centenario de nuestra Constitución. Hoy también contaremos con la presencia de la doctora Ángela Quiroga Quiroga,
titular de la Unidad de Enlace de la Reforma del Sistema de Justicia Laboral de la Secretaría del Trabajo del Gobierno Federal, que expondrá el relevante tema de la reforma a la justicia laboral, que es un tema que nos incumbe a todos quienes estamos presentes. El licenciado Rafael Lavante Juárez, subsecretario del Trabajo de la misma dependencia, abordará un tema por demás desafiante que es el outsourcing. El licenciado César Martínez Baranda, director general del Instituto Nacional para el Fondo del Consumo de los Trabajadores, nos hablará sobre los beneficios de la afiliación de los trabajadores al Infonacot. Para informarnos sobre el avance y problemática que presenta el Servicio Nacional de Empleo, contaremos con la presencia del licenciado Osvaldo Muñoz Oscos, coordinador general del servicio. El día de mañana, la señora Gerardina González Marroquín nos dará un panorama del trabajo decente y los retos del presente y el futuro. Ella es la directora de la Organización Internacional del Trabajo para México y Cuba y nos acompaña por primera vez en una CONACETRA. Sea usted muy bienvenida. El subsecretario de Previsión Social, José Ignacio Rubí Salazar, nos dará información sobre los avances en la formalización del empleo y concluiremos nuestros trabajos con la intervención de la maestra Iris Arlet Gallardo Escamilla, que se abocará al tema de la estrategia de formalización. Nuevos secretarios se integran a esta conferencia, a quienes damos la más cordial bienvenida. De los resultados de estos trabajos habremos de dar cuenta por conducto de los titulares del Poder Ejecutivo y en el caso de la Secretaría del Trabajo de nuestro titular, al presidente de la República y desde luego a los gobernadores de los estados. Por experiencias pasadas, sabemos que lo que aquí se acuerda deberá cumplirse en sus términos y así seguiremos contribuyendo a elevar la calidad de vida de las y los trabajadores de México, que son a quienes nos debemos. Muchas gracias. Señores funcionarios públicos federales, estatales, municipales, representantes populares de la Federación y del Estado que se encuentran aquí con nosotros y que expondrán sin duda temas que tendremos que discutir y que tendremos que adoptar por consenso, como ha sido característica y característico en la CONACETRA, pues muy bienvenidos, y solo les haría una reflexión sobre dónde estamos parados en este momento en términos del sector laboral en nuestro país. A 5 años de gobierno, por respeto, ningún funcionario público podría venir a presentarse, menos en este recinto, si no podemos hablar de resultados, no de discursos, no de propuestas, ese tiempo ya pasó, de resultados evaluables, que podamos medir, que podamos comentar, que podamos con agudeza criticar y ver pues, qué cosas nos salieron bien, qué cosas no han salido tan bien, qué cosas de plano no salieron y por qué. Y en aquellas donde se puede hacer ajustes, hacerlos y profundizar en esos ajustes para que se obtengan mejores resultados. Al inicio de esta administración, hace 5 años, el panorama de mayor problema que se tenía en el país, y sigue siendo el de mayor problema, era el tema de la informalidad laboral. De fondo, detrás de esto, lo que hay es, desde luego, un país policromático, asimétrico, de difícil acceso a los mercados formales de trabajo, al trabajo digno, al trabajo decente. De un mundo y un país donde apenas se está acomodando en materia de políticas compensatorias hacia su sociedad, cuando ya se tiene que insertar
en nuevas dinámicas y en nuevos procesos productivos, muchos de ellos de carácter global. Y nuestro país es, como digo, es un mosaico muy claro de los mejores ejemplos que hay en el mundo de lo que pueden ser sectores triunfadores en un mundo global, altamente competitivos, como los que se encuentran aquí en Querétaro, y sectores que se dedican a actividad primaria de enormes carencias, donde hay mucha vulnerabilidad, donde lo más lacerante que podemos encontrar es trabajo infantil y sus peores formas de explotación, que constituyen incluso temas de carácter delictivo como es la trata. El tema de centro en el sector laboral era la informalidad laboral. Un cambio de metodología en el INEGI dio oficialmente lo que era una realidad en México que las cifras no reconocían como tal. El método que seguía el INEGI para medir la informalidad en México hasta finales del 2012 se basaba en medir la informalidad a través del empleador. Empleador que no tiene libros contables, debería entenderse pues que no paga impuestos y por lo tanto está en la informalidad junto con sus trabajadores. Esto arrojaba una cifra de algo así como 15 millones de mexicanos. Cuando la metodología cambia a metodología de la OIT y ya no se mide por empleador sino por empleado, ¿quién es informal? Aquel trabajador que no tiene ni prestaciones ni seguridad social, ese es informal. Ahí la cifra cambió al doble y la tasa de informalidad creció a 60%. 6 de cada 10 trabajadores mexicanos se encontraban en la informalidad. Por lo tanto, para decirlo en otras palabras, cuando el país daba 10 pasos, en realidad caminaba 4, porque detrás de él trae 6 trabajadores que no pagan impuestos, que no tienen acceso a la seguridad social, que no tienen acceso a prestaciones y que generan que el país tuviera una carga, un tamaño no real a su verdadera dimensión. Ejemplo es en este momento las cámaras. La enorme discusión de la ley de ingresos, del paquete hacendario, solamente bajo esa perspectiva le incide al 40% de nuestros trabajadores formales y de nuestros patrones formales. El resto no entra ni siquiera en esa discusión. Y sin embargo, ¿de qué tamaño es la discusión? Por lo tanto, el reto tenía que ser cómo generamos no solo condiciones para tener empleo, que de por sí es un tema muy complejo en el mundo. Para generar empleo tienen que ocurrir muchas cosas virtuosas que van más allá de la mera voluntad. Hoy el problema número 1 en el mundo que podría explicar por qué actitudes xenófobas, por qué discusiones de libre comercio o no, por qué discusiones de cerrarnos, por qué discusiones de salirse de la Unión Europea, en el fondo está el empleo. El mundo no crece a las tasas que se tenían antes de la crisis de 2008, no crece económicamente. El año pasado fue el peor año desde el 2008. Eso significa que la pura presión demográfica en los países con un bajo crecimiento económico genera desplazamiento de mucha gente, genera pobreza, genera asimetría. Si a eso le sumamos la introducción de una cuarta revolución industrial, sobre todo en tecnologías de la información, el problema se agudiza, se desplaza una generación entera. Los cálculos en OIT son que de aquí a 5 años, el cálculo más conservador, habrá 5 millones más de desempleados. El cálculo más desfavorable es que serán 50 millones en el mundo, de población que ahorita tiene trabajo y que no lo va a tener. Bajo esa condición, problemas de crecimiento económico con bajo crecimiento, por lo tanto, en empleo, y una enorme tasa de informalidad laboral en nuestro país, en un país asimétrico con carencias, pues había que enfrentarlo. El tema entonces era cómo podemos generar, no solo empleo, eso se genera con inversión, repito, con muchas fórmulas virtuosas. ¿Cómo generamos
formalización, trabajo decente para el que existe ya en el mercado laboral. El segundo reto consistía, por lo tanto, ¿y cómo hacemos en protección de grupos vulnerables? Porque en crisis, los primeros que son golpeados en el mercado laboral son los grupos vulnerables. Entiéndase, niños, segundo lugar, jóvenes, tercer lugar, mujeres, cuarto lugar, personas con discapacidad, quinto lugar, adultos mayores. En un mercado complejo. El siguiente es, ¿cómo se hace eso sin vulnerar derechos? Al contrario, se tienen que ampliar el marco protector de los pisos sociales para que esto ocurra virtuosamente. Y todo esto se tiene que desarrollar en diálogo social. Se tiene que desarrollar sin fricciones grandes en el mercado laboral, porque entonces ni siquiera avanzamos. Tenemos primero que sentarnos a discutir cómo resolvemos un tema antes de cómo entramos a buscar modificar cosas. Ese es el mosaico de nuestro país, que sigue teniendo problemas que son muy vigentes, y a eso sumémosle el tema del ingreso. 40 años, pérdida de 75% de poder adquisitivo en el salario mínimo. Sumémosle bono demográfico. México en particular en los próximos 20 años va a ser el país que tiene, nunca en su historia, no se va a volver a repetir, el mayor número de entrada de jóvenes por pura inercia demográfica a su mercado laboral. 800,000 por año. A principio de la próxima década, 1 millón por año. Paradójicamente, en el México más educado de su historia. No estoy hablando de la calidad de la educación. Estoy hablando que tenemos hoy el mayor número de niños en educación primaria, en educación obligatoria, en educación profesional, en educación de posgrado, con la paradoja que en nuestro país, a mayor educación, menores posibilidades de encontrar empleo que sea acorde a tus necesidades, pero no es el tema de la reflexión. Simplemente así estaba parado. Esto era el mercado laboral. Y se tomó una gran decisión de los mexicanos. Quien quiera encontrar una explicación de qué pasó con las reformas estructurales, por qué de ellas, no obra del gobierno, obra de un gran acuerdo, de un gran pacto por México para ir poniendo cada uno de su parte y por primera vez no ver cómo pactamos para salir de una crisis, sino cómo avanzamos en un modelo de desarrollo de mediano plazo, con todas nuestras diferencias, en una democracia en alternancia. Quien quiere encontrar respuestas a por qué la pregunta y para qué se hizo, pues ahí está. La gran pregunta era, ¿administramos el problema o le intentamos modificar los mexicanos? La respuesta fue en hacer modificaciones. La primera de ellas fue la reforma laboral. Buscó varias cosas. La primera es flexibilizar la contratación individual. ¿Para qué? Para captar más personas en empleo formal, para que el grupo vulnerable de jóvenes tuviera acceso al mercado formal de trabajo. La segunda es ponerle acento en la conciliación. ¿Para qué? Para evitar irnos a juicios y que la planta de empleo pudiera ser conservada íntegramente. La tercera fue, ¿cómo hacemos entonces en la protección de derechos? Todo el programa de inspección, todo el ejercicio de autoridad institucional tiene que estar coordinado para ir a lo que le preocupa al país, condiciones generales de trabajo, seguridad e higiene. Y la otra era, ¿cómo hacemos políticas transversales para proteger a grupos vulnerables? Este fue el marco conceptual en el cual se desarrolló y ustedes han trabajado en eso. Nosotros hemos trabajado en ello todo el tiempo que nos hemos ido acompañando. ¿Qué resultados hay? La Secretaría dejó de dar cifras oficiales de la Secretaría desde el 2013, porque eran una enorme confusión. Una cosa decía el INEGI, otra cosa repetía el Coneval, otra cosa seguía acorde con la OIT y la ONU, otra cosa el BIR, y generalmente las dependencias pues dan sus cifras que muchas veces no coinciden y la gente tiene mucha más confusión. Mejor era desechar las cifras, las nuestras,
Las únicas cifras oficiales son INEGI, Coneval, OIT, BID, ONU, Centro de Estudios del Sector Privado, que son todas consistentes entre sí, y sobre esas veríamos si había o no resultados. Los resultados. A 5 años de gobierno, hoy tenemos 3.140.000, son 133.000 oficiales, pero fue del mes pasado y estamos a más de la mitad del mes de octubre. 3.140.000 altas a Seguro Social. ¿Es mucho o es poco? Bueno, si sumáramos los 3 sexenios pasados, así se mide la vida política en nuestro país, sexenalmente, si sumáramos los 3 sexenios y los juntáramos, los 3 juntos no dan la cifra que tenemos en 5 años. Es el mayor número de altas a Seguro Social en la historia de México. Y es una muy buena noticia, porque significa que trabajadores con prestaciones y seguridad social tuvieron la posibilidad de tener actos de justicia concreta, real, de la que se discutía aquí hace 100 años, cuando se discutía el 123 y en aquel Jesucristo con pistolas. ¿Qué hay detrás de esos 3.140.000 empleos? 1, no son crecimiento económico. El crecimiento económico, lo digo, está ligado a muchas cosas que también pasan en el resto de los países. Nuestra tasa promedio de crecimiento económico ha sido de 2% en 25 años. La pregunta es mucho o es poco. Para nuestro país, absolutamente insuficiente, por la pura condición demográfica que tenemos. Para otros países, sería extraordinaria una tasa de crecimiento de 2%. Europa, por ejemplo, Latinoamérica el año pasado, le llaman los economistas, cosa que todavía no entiendo bien, crecimiento negativo. Para nosotros, insuficiente. Cada punto de crecimiento económico genera alrededor de 200,000 puestos de trabajo. A una tasa de 2%, tendremos 400,000 empleos, nuevos empleos, eso sí, pero para entrada al mercado laboral de 800,000 jóvenes por año, con el rezago, lo que tenemos es una acumulación de la informalidad. Para tener 3.140.000 empleos significa que hubo una enorme migración de la informalidad laboral a la formalidad en el trabajo, el doble para ser precisos. Si el número de puestos de trabajo, eso es economía real, se tradujera en crecimiento económico, esta tasa de asegurados a Seguro Social daría un crecimiento económico de 4.5%, más o menos lo que se requeriría consistentemente en 20 años en el país para ir abatiendo la desigualdad en la tasa de informalidad, solamente en ese dato, y tener un país mucho más estable en su mercado laboral. De esos 3.140.000 empleos, la mitad son para personas mayores de 40 años. Y es muy buena noticia, es estable nuestro mercado laboral. En un mundo donde se está desplazando una generación completa, que tiene una enorme dificultad para reconvertir habilidades y capacidades en la introducción de tecnologías de la información, el que nuestro mercado laboral haya tenido la capacidad para migrar a la formalidad o para abrir espacios de trabajo a personas mayores de 40 años es una gran noticia. El 42% de esos 3.140.000 empleos son para mujeres. Se disminuyó la brecha de género. Sigue existiendo una brecha de género grande, y si la vemos por sectores, mucho más grande. Decía Bertrand Russell que había 3 tipos de mentiras: mentiritas, mentirotas y estadísticas. Y esta es de las grandes, habría que ver el sector. Pero lo cierto es que 42% son para mujeres, 1/3 son para jóvenes, muchos de ellos su primer empleo. ¿Qué tipo de empleo tienen esos 3.140.000 empleos? Una de las críticas que yo he escuchado, que las leo con mucha atención, es: no, es que es empleo precario en el país.
Si partimos de la base que tenemos un rezago salarial grande, sí tenemos un problema de salarios. Si partimos de la base de salario y empleo frente a nosotros mismos, el aumento en algo que se llama salario asociado, que significa cuánto dinero entró al Seguro Social, por poner solo un ejemplo de institución de seguridad social, cuánto dinero entró a Seguro Social, dividido entre el número de trabajadores que entraron también en ese mismo momento y da un promedio, es 4.2 veces superior al que se tenía con los anteriores puestos de trabajo de Seguro Social. Eso le ha dado al Seguro Social esa cifra que ha dado a conocer de que por primera vez en décadas trabaja con números negros. Tiene dinero para el fondeo de las pensiones, tiene dinero para nuevos programas. Se ocupa este número de trabajadores en un 75% en 2 a 4 salarios mínimos, como salario base de cotización. Grupos vulnerables, de esos 3.140.000, ¿cómo estamos? En unos que no entran en esta cotización, pero que ayer dábamos la cifra ante OIT, en INEGI, en 6 años, de 3.038.000 niños en condición de trabajo infantil. No obstante que aumentamos de 14 a 15 años la edad mínima para trabajar, es decir, creció la base, disminuyó en números totales más de 650.000 el número de niños que ya no están en trabajo infantil, sino que están tabulados como que están donde deberían de estar, en la escuela. Y eso es consistente con escuelas al 100. Datos del INEGI, no son datos de la Secretaría. Quedan 2.400.000 niños por los cuales tenemos que seguir trabajando y ahí sí ajustando estrategia, porque aunque va bien el descenso en la tasa laboral de trabajo infantil prohibido, para la meta que comprometimos en OIT, si seguimos así inercialmente, no nos da para el 2025. OIT ya nos sugirió cambios de estrategias con un modelo que se llama predictor, que no es predictor, como yo creía, y que dije, pues sí, así sí lo disminuimos. Esa parte va bien. En tema de discapacitados, se comprometieron 35.000 con nombre y apellido ante ONGs de personas con discapacidad para ocupar un puesto formal en trabajo decente. ¿Por qué 35.000? Porque frente a nosotros mismos, el sexenio anterior había dado oportunidad de trabajo a 25.000 personas, 24.000 y un número. 35.000 era una meta ambiciosa. Llevamos casi 70.000 y queda todavía un año. Datos que hacemos públicos cada 27 de febrero frente a las mismas ONGs que comprometimos esto, con nombre y apellido. En tema de niños, de jóvenes, ahí está, 1/3. En tema de adultos mayores, el Servicio Nacional de Empleo, premiado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y el BID en 2013, como uno de los 3 programas de mayor impacto social y económico del hemisferio, ha dado cifras de colocación de casi el doble. Para decirlo en números absolutos, se ha podido dar atención a más de 22 millones de mexicanos y colocado o recolocado, que esa es la palabra correcta, en un empleo a más de 6 millones de mexicanos en 5 años. Con menos recursos, con los recortes, tenemos menos recursos de cuando iniciamos la administración. Y el esfuerzo, ese no es del gobierno, es de los estados, de los secretarios de los estados aquí presentes, para en ferias de empleo, en colocación, vinculación, en capacitación, en apoyo a sectores que lo requieren, ha sido de crecimiento absoluto en las cifras muy superior a lo que teníamos con anterioridad. Es parte del reconocimiento. Eso no se puede hacer si no se tiene una vocación social, porque no es tema de una chamba, es un tema de estarse metiendo en una causa, en una causa, en una causa, y estar todo el tiempo en ella. Ese es más o menos nuestro mosaico de mercado laboral. ¿Creció la productividad? Sí. Foro Económico Mundial, el año pasado, en los 2 últimos, nos brincó 16 lugares por primera ocasión hacia adelante en el pilar de productividad laboral, donde competimos siempre y siempre salía que bajábamos uno y luego otro y luego otro y luego otro.
hasta que habíamos perdido ya 18 desde la entrada de China a la Organización Mundial de Comercio. Brincamos 16 hacia adelante. Eso es lo que abre realmente el espacio para que luchadores sociales, importantes actores políticos, cámaras empresariales y sindicatos podamos con justeza decir, es el momento de volver a ver el salario mínimo. ¿Qué opción y qué ventana tenemos? Y si la hay, porque tenemos consistencia para poderlo hacer. Que no genere mayor problema que el que tratamos de corregir con un aumento inmediato al ingreso y que automáticamente genere un aumento en precios y empecemos con la escalada y la escalera. Unos suben en el elevador y otros en escalera. Aumentando esto la productividad, la mejor forma de medirlo es, si quieren saber si una empresa qué tan productiva es, pregunten su tasa de siniestros. ¿Cuántos accidentes tienes? Para OIT, la siniestralidad está estrechamente vinculada a la productividad. La tasa de siniestros no fatales decreció en nuestro país en casi un 27% en 5 años y en accidentes fatales en más de un 6%. No hemos tenido, y toco aquí madera, ni un pasta de conchos, ni una guardería ABC, cosas que nos dolieron a todos. Ha podido tenerse con el apoyo de los estados, no vuelve a ser un tema de gobierno federal, que los programas de inspección van orientados, seguridad e higiene, condiciones generales de trabajo, convenir para formalizar, no sancionar. Ahí está el resultado. Y esto se ha podido enmarcar se cumplen pasado mañana 48 meses, por primera vez en la historia del país, que prácticamente no hay huelgas a nivel federal. Es el mayor periodo de la historia de nuestro país desde que aquí se aprobó el artículo 123 con el derecho a huelga. Y es el mayor periodo, aquí está la directora de OIT para América y Cuba, y todavía no está inventariada, así que su actitud es totalmente imparcial. Nos podrá decir que no existe país alguno con derecho de huelga en un periodo tan largo, prácticamente sin huelgas, que le permitió a nuestro México conservar intacta su planta de empleo. Y eso es bueno, podemos hacer nuevas cosas. Estos son, en cifras, y lo que esconden las cifras, resultados de lo que tenemos. Y estamos listos para entrar en nuevos desafíos, abiertos, como el análisis del tema de la justicia laboral. Como el análisis del tema de los estándares laborales, hay que discutirlos, pero con inmenso gusto. Como el análisis del tema de la capacitación y la certificación de nuestras habilidades para nuestros trabajadores, sobre todo de bajos ingresos. De si tenemos o no que crear un sistema de capacitación con certificación no basado en la escolaridad. Para el tema del trabajo no necesariamente está vinculado. Puede haber una gente que tenga secundaria terminada, que es mucho mejor en reparación, instalación y producción de instalaciones eléctricas que alguien con prepa, y lo van a evaluar diferente. Ese sistema de bajo costo para los trabajadores, como pendiente, también hay que discutirlo. En fin, las posibilidades que se abren de discusión son distintas a que en el sector laboral solamente veamos cómo tratamos de detener fenómenos negativos estructurales. Se logró con apoyo de todos, no solo detener un fenómeno estructural, sino revertirlo y empezarlo a revertir. En síntesis, he aquí la importancia de la reunión de vernos, de conversar, de platicar, de discutir los temas y sobre todo de pararnos y poder decir si nos quedan muchos problemas por atender, muchos. Solo el tema de la informalidad, estamos en 55%, según vi hoy una cifra que daba un organismo internacional, algunos son 56.5%. En síntesis, hay una disminución consistente, pero enorme todavía en el reto. Nos quedan muchos temas pendientes en México, pero sin duda estamos mejor que cuando empezamos en el sector laboral. Muchas felicidades y muchas gracias a todos ustedes por su atención. Doy la bienvenida a Querétaro a secretarios de Trabajo y titulares de las dependencias competentes en las 32 entidades federativas de la República. Desde este
histórico Teatro de la República, Querétaro se honra en ser la sede de la segunda sesión ordinaria 2017 de la Conferencia Nacional de Secretarios del Trabajo. Con su presencia, nuestro Estado confirma su vocación federalista como centro de reflexiones vitales para el rumbo de nuestro país. Tal como aconteció aquí hace 100 años, cuando Querétaro fue fragua y cuna de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que aún rige nuestra vida institucional y cuyo centenario seguimos celebrando. En este mismo recinto se debatieron uno de los artículos que plasmaron un texto legal, los acuerdos de la primera revolución social del siglo XX, que aportaron una nueva mirada al derecho constitucional universal. La Constitución dio plena vigencia a los derechos sociales de las y los mexicanos, con el derecho al trabajo, con previsión social y con derechos sindicales expresados, como ya lo dijo el secretario, en el artículo 123, perdía y se volvió piedra fundamental en la Ley Federal del Trabajo. Hoy una de las grandes causas federalistas que nos convoca es precisamente a trabajar en favor del crecimiento económico, la defensa y el fomento al empleo, que bien lo ha expresado aquí el señor secretario. Hoy les comparto, y nuevamente gracias por la generosidad de las palabras del secretario, Querétaro sigue siendo semillero de buenas noticias para México. Con datos del IMSS, durante el mes de septiembre de este año, tuvimos un crecimiento porcentual en el empleo de 8.2%, el tercero más alto del país después de Quintana Roo y Baja California Sur. De enero a septiembre de este año se generaron 45,663 empleos en la entidad, 14.2% más con respecto al mismo periodo anterior, el 2016. Lo que hoy nos distingue en nuestro estado es su vocación para atraer y asegurar empleos de calidad para las queretanas y los queretanos. Empleos cuya alta especialización vincula al conocimiento de nuestras universidades públicas y privadas, nuestros centros de investigación, más de 50 aquí en la entidad, con la productividad de la industria, sumando condiciones de certeza, por supuesto, del gobierno, conformando así un modelo de crecimiento ya muy consolidado en Querétaro, denominado la triple hélice. Hoy un modelo que genera recurso humano, nuestras mujeres y nuestros hombres calificados con altas competencias para responder a las demandas del sector productivo. Un modelo que adopta movilidad social a las familias trabajadoras. Al mes de agosto, el salario promedio de cotización al IMSS en Querétaro es de 373.76 pesos diarios, el tercero más alto a nivel nacional. En Querétaro, reconozco y agradezco a nombre de los queretanos a sindicatos, patrones, y junto con el gobierno hemos forjado una relación basada siempre en el diálogo constructivo, anteponiendo siempre el bienestar de miles de familias trabajadoras y el progreso de nuestro Estado. Unidos por los altos intereses de la defensa y la salvaguarda del empleo de calidad como un bien social y como un derecho. México no puede esperar más. Deseo que esta sesión que van a tener sea fructífera, que las buenas diligencias del doctor Alfonso Navarrete Prida, secretario del Trabajo y Previsión Social del Gobierno Federal,
y presidente de CONACENTRA encabecen estos esfuerzos y que las mejores ideas de todas y de todos logren amplios consensos en temas esenciales como la protección de los derechos laborales, la mayor inclusión social, la productividad y la generación de empleos, volvemos a lo mismo, de calidad. Disfruten todas y todos de su estadía en Querétaro, un estado lleno de historia, como ya se dijo aquí, y no nada más fueron los 100 años de la Constitución. Aquí Juárez restaura la República, aquí se juzga a Maximiliano, aquí se canta por primera vez el himno nacional y hoy seguimos avanzando aquí desde Querétaro. Un estado lleno de paz, de ideas para el bien común de México. Nuevamente, bienvenidos a su casa, bienvenidos a Querétaro y si me permiten, hoy jueves 19 de octubre, me es muy grato inaugurar la segunda sesión ordinaria 2017 de la Conferencia Nacional de Secretarios del Trabajo. Que sea para bien y mejora de los derechos laborales, productividad y empleo de calidad para todo México. Enhorabuena y muchas felicidades a todos.